Bueno, y de este y otros temas vamos a hablar a continuación con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, diputada? Muy buenos días. Hola Fresia, muy buenos días, un gusto conversar contigo y ahí con quienes nos están viendo desde la casa también. Igualmente, diputada, bueno, usted se refería ayer a este tema respecto a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación y hay un hecho homofóbico que principalmente llamó la atención con la diputada que ayer hacía alusión precisamente a su condición de homosexualidad. Lo mismo dijo el presidente Gabriel Boric a través de las redes sociales. ¿Cómo cree usted que esto está ahora siendo un punto central dentro de una acusación que se supone tiene también otros argumentos? Sí, yo me quiero colgar de eso último que decía Fresia, porque yo creo que aquí ha cobrado mucha relevancia un discurso muy homofóbico, muy abiertamente discriminatorio desde el inicio, cuando algunos diputados aludían a la orientación sexual del ministro y que tenía que dar explicaciones al respecto, con la exposición de Marcela Aranda también, con algunos videos que han circulado ahí de la doctora Cordero, de otros diputados que en el fondo aluden a la orientación sexual del ministro como si esto tuviera algo que ver con las políticas públicas, con el rol del ministerio. ¿Y por qué creo yo que se ha puesto el foco ahí y se ha intentado instalar una cuestión muy perversa por parte de la oposición, que es señalar que este ministerio estaría sexualizando a la niñez y buscando incluso propiciar abusos, cuestión que es todo lo contrario y podemos conversarlo después? Pero creo que el fondo, ¿por qué se impone este discurso tan homofóbico, sirviéndose de una de las caricaturas más tradicionales de los sectores conservadores, que es asociar homosexualidad a pedofilia, que es una cuestión que no tiene nada que ver, porque esta acusación no tiene fundamentos? En el texto de la acusación que yo he podido revisar en detalle, que hemos podido ver también en las sesiones de revisión del texto, no hay ninguna sola vulneración de la Constitución o de las leyes por parte del Ministerio. Solo hay diferencias programáticas por parte de la derecha, cuestión que es legítima pero que se resuelve en el Congreso con el debate democrático, homofobia derechamente y la identificación de problemas que se arrastran hace décadas, pero de los cuales el Ministerio se está haciendo cargo, o problemas recientes como el COVID, donde también el Ministerio tiene planes para mostrar que se está haciendo cargo. Entonces yo creo que este discurso ha predominado porque no hay fundamento jurídico detrás. Ya. Pero en el tema de la homofobia, particularmente ayer con la invitación de Marcela Aranda, dicen algunos que se quedó para el final y no fue un tema que se abordó desde el inicio. De hecho, lo que se había hablado desde el inicio primero, pues, por parte de la oposición particularmente, era de los deberes que no había, a los que no había priorizado el Ministerio de Educación a cargo del ministro Ávila, precisamente, y ahí se enfocaban primero en los argumentos para esta acusación. Yo creo que esta acusación ha sido bastante improvisada. Si vamos al principio, cuando se anuncia la acusación, se hablaba incluso del caso que ocurrió en la escuela Talcahuano, que no tenía nada que ver con el servicio de educación, sino más bien con el servicio de salud. Se aludió a la orientación sexual del ministro, después se intentó llevar este tema a la deserción escolar, después se intentó llevar este tema a Junaev, ahora metiendo denuncias que no están en el texto en la acusación. Fresia, las acusaciones que han levantado ahora desde Junaev, respecto a Junaev, que podemos abordarla, no están en el texto de la acusación, intentan hacerlo pasar como que fuera el centro de la acusación. Entonces, ¿a qué voy yo? Aquí han estado improvisando constantemente buscando argumentos. Y se les cae uno primero. Al principio estaban con que el Ministerio de Educación no se había hecho cargo de la deserción escolar. Les mostramos el plan de reactivación educativa, los revinculadores, que hay 1.300 personas que van a estar desplegadas a lo largo de todo el país, trayendo a las y los estudiantes de vuelta a las aulas. Les mostramos la cifra, que respecto al año pasado descendió, o sea, aumentó el número de asistencia y descendió el número de inasistencia en estudiantes, en situaciones de estudiantes de inasistencia grave en 13 puntos. Es decir, respecto a marzo del año pasado, tenemos un porcentaje importante de estudiantes que vuelven a las aulas gracias a estos planes. Se les cae esa parte. Luego vuelven a intentar con la educación sexual y hablan del derecho preferente de los padres. Se demuestra que no hay ninguna vulneración al derecho preferente de los padres, que en las iniciativas de educación no sexista, educación sexual integral, han sido voluntarias y han sido con la participación de familias y de iglesias. Se les cae ese argumento. Y ahora están con el argumento de Junaev y nuevamente se les está cayendo. Hoy día Darío Calderón, el presidente de Nutre Chile, que es parte de las empresas que licitan con Junaev, sale a decir que en el fondo las acusaciones que están levantando es porque no entienden el sistema de financiamiento.
porque no entienden que primero se paga un costo fijo y luego un costo variable. Entonces, uno a uno, los argumentos se han ido cayendo y han tenido que ir improvisando. Entonces, por eso aquí estamos hablando de cualquier otra cosa, menos de las cuestiones que realmente importan, que es la educación chilena. Aquí cree, sí, que hay un debate desde el inicio que es más homofóbico, porque ayer, por ejemplo, el diputado Stefan Schubert estuvo acá en CNN Prime y aseguraba que por lo menos él es independiente en cupo republicano, pero decía que no había un tema como ese, sino que sí se habían priorizado algunas agendas de género en contenidos educacionales, más allá de la condición del ministro que decía eso no importaba a él, particularmente cuando Matilde Burgos le pregunta. Yo creo que sí hay una fijación con el tema de la educación no sexista y la educación sexual y vincularlo a la orientación sexual del ministro en la acusación. Y te lo digo porque es más de un capítulo el que se refiere a estos temas. El primer capítulo habla de educación sexual integral y educación no sexista. El segundo capítulo habla de las orientaciones contra la discriminación a estudiantes LGBTI. El tercer capítulo habla del plan de educación inclusiva. Y así, son 3 capítulos de 7 donde se habla del tema de la educación no sexista, educación sexual integral, con 2 tesis principalmente. Una, que el gobierno estaría obsesionado con este tema y descuidando otros temas. Eso te lo puedo desmentir con un dato muy sencillo. El porcentaje del presupuesto del Ministerio de Educación que tiene que ver con educación no sexista es del 0,0022%. Estamos hablando de un porcentaje menor. Y en segundo lugar, esto lo tratan de vincular con la orientación sexual del ministro como si el ministro quisiera imponerle algo a las y los estudiantes del país, cuando es todo lo contrario, cuando las medidas que está impulsando este Ministerio de Educación y que han impulsado otros antes con orientaciones contra la discriminación, la ley de inclusión, la circular 707 que sale el año pasado pero es de la superintendencia, etcétera, 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 ahora es prevenir y combatir la discriminación en las escuelas y que las y los estudiantes no interrumpan su proceso educativo por discriminación de ningún tipo, y mucho menos que veamos casos como estudiantes que se quitan la vida por esa violencia. Sí, ahora, entonces, hablando, los diputados, para cerrar la idea, los diputados intentan decir que tener una educación contra la discriminación, que hablar de educación no sexista está prohibido por la Constitución. Y eso es falso. Cuando la Constitución prohíbe algo, tiene que decirlo expresamente. Sí, ahora dicho eso y hecho el diagnóstico, diputada, ¿cree que en esta acusación, como se ha improvisado de acuerdo a sus declaraciones, no va a seguir adelante? Porque aquí ha habido varias cosas también entre medio, o sea, parlamentarios que no van a estar o que se han restado y que posiblemente se caiga. ¿Y cuál es el escenario que usted ve en el Congreso de acuerdo a la acusación? A ver, yo creo que estos días hemos visto un debate bastante lamentable en el Congreso. Hemos visto negacionismo respecto a la dictadura, hemos visto discursos homofóbicos, lo cual creo que no es el futuro que los chilenos y chilenas queremos para nuestro país. Creo. Entonces yo no podría adelantarme con un vaticinio respecto a qué va a pasar con la acusación constitucional, pero yo espero que revisando la acusación, que escuchando la defensa del abogado Francisco Cox, que también defendió a la ex ministra Marcela Cubillos, se entienda que acá no hay ningún argumento jurídico. No hay ningún argumento jurídico, no hay ninguna vulneración a la Constitución y las leyes. Todo lo que se le imputa al ministro son por consignas que no le gustan a la derecha, por ideas que no comparte la derecha, pero no hay ninguna infracción a la Constitución y a las leyes. Entonces yo espero que el Congreso no esté disponible para inhabilitar a un ministro de Estado de su cargo, para remover a un ministro de Estado de su cargo, solamente por diferencias programáticas, por diferencias políticas y por discriminación, porque había un componente importante de eso. Pero también hay diferencias que se manifiestan en la acusación constitucional y que las tiene que resolver el debate democrático. Exacto. Pero aquí es muy, muy lamentable, sería muy, muy lamentable que cayéramos en eso. Creo que sería debilitar las instituciones y quedaría en la historia de nuestro país también como uno de los momentos donde la institucionalidad ha ejercido discriminación también hacia personas LGBTI. Diputada, ahora la quiero llevar a otro tema que tiene que ver con la Revolución Democrática, partido del Frente Amplio, en que se han agudizado también las diferencias. ¿Cree usted primero que es necesaria la salida del ministro Giorgio Jackson, que suena cada vez más fuerza desde la oposición, pero también está generando, dicen algunos, o su salida podría de alguna manera bajar la tensión al interior del oficialismo?
A ver, yo no voy a pautear decisiones que son del presidente de la República. Creo que esa es una evaluación que le corresponde al presidente Boric. No, Pero evidentemente. El tema es que dicen que podría descomprimir la salida del ministro Giorgio Jackson, que comenzó a hacer ahora un llamado mucho más fuerte de lo que en un principio fue el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes. es que ahí yo creo que perdemos el foco de la conversación, A porque ver. efectivamente acá hay una situación muy compleja que tiene que ver con el caso Democracia Viva y las investigaciones que el gobierno está llevando a cabo a lo cualquier tipo de irregularidad, cualquier tipo de hecho de corrupción, cualquier tipo de conflicto de interés y hacerse cargo, que hayan sanciones como corresponde, que salga quien tenga que salir, que caiga quien tenga que caer, porque acá la señal que queremos dar es que queremos elevar el estándar de transparencia y probidad en política y que el Estado no es un botín para nadie, sino que es para servir a las personas. Entonces nos estamos haciendo cargo de eso. Y en todo este tumulto, que es una situación muy compleja, que es una situación que indigna a la ciudadanía, por cierto, que nos indigna a nosotros como oficialismo y por eso estamos tomando medidas rápidamente desde el principio, porque no lo vamos a meter bajo la alfombra. Entre medio de todo eso, la oposición busca hacer un punto político contra el ministro Jackson. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? No hay ningún antecedente hasta ahora que vincule al ministro Jackson a la situación del caso Democracia Viva o cualquier otra situación que se haya levantado. Y Entonces, una salida no podría descomprimir, le pregunto, porque haciendo, además viene a veces del propio oficialismo con las diferencias que se han visto con el Partido Socialista, por ejemplo, que respaldó evidentemente al ministro de sus filas, ¿no?, que es el ministro de Vivienda. En este sentido, ¿cree que se han perdido las confianzas en el socialismo democrático versus Frente Amplio? No, yo creo que estos son situaciones puntuales, no hablaría de conglomerado. A mí no me parece en todo caso que los parlamentarios recorramos los medios de comunicación diciéndole al presidente de la República lo que tiene que hacer. Para eso tenemos instancias de conversación, creo que ahí hay que ser más responsables. Ahora, Pero sobre igual todo esas también, instancias de conversación ayer no fue el presidente de RD a las reuniones de los partidos del oficialismo. bueno, yo creo que es porque están viviendo un momento complejo y eso le corresponderá responderlo a RD, pero lo que iba a decir es que no podemos, por estos casos tan inaceptables, tan indignantes, que tienen que tener sanciones y responsabilidades claras, no podemos por eso pretender que el gobierno saque ministros a gusto de la oposición. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que seguir funcionando. El gobierno tiene que llegar a las personas con un montón de desafíos. Están la reconstrucción posterior a las inundaciones, el plan de emergencia habitacional, una serie de políticas sociales que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces yo no creo que porque la oposición quiera hacer un punto político, el gobierno tenga que responder exactamente a lo que ellos crean. La evaluación de si es que es mejor mantener o no un ministro es del presidente Boric, pero nosotros como Frente Amplio hemos manifestado nuestro respaldo al ministro Montes y al ministro Jackson, porque nos parece que tienen una labor importante que cumplir y, como te decía antes, no hay antecedentes que los vinculen con irregularidades o delitos. Y el propio ministro Jackson lo dijo, si alguien tiene algún vínculo con hechos de corrupción o con conflictos de interés, no puede ser parte de este gobierno, no puede tener un cargo en este gobierno. Y eso es claro y corre para todo el mundo. Aquí no se puede poner las manos al fuego por nadie. Pero, como te decía, no hay antecedentes. Entonces me parece que vincular ambos temas no tiene nada que ver. Hace rato que a la oposición no le gusta el ministro Jackson aparentemente, pero eso es un tema de la oposición, ¿no? El gobierno no tiene que estar a la pinta de la oposición, sino que tiene que evaluar esas cosas en función de su propio trabajo y eso le corresponde al presidente. Claro, no, por eso yo le preguntaba, para descomprimir el ambiente al interior del oficialismo, se argumenta también que eso podría servir la salida de un ministro a otro, más allá, porque efectivamente, mientras no se demuestre que estén involucrados, el tema es qué responsabilidad política había en el Ministerio de Vivienda, por una parte, o en los vínculos como fundador de partido de RD, que era lo que se le está cuestionando también al ministro Jackson. Es que esas responsabilidades políticas a veces se han hecho valer. Acá con salió la subsecretaria de Vivienda, con la ex subsecretaria. Salió un Ceremi, sí, una subsecretaria de Vivienda, salió un Ceremi de Vivienda, se expulsaron a las personas involucradas en estos casos de revolución democrática, se le suspendió la militancia a la diputada Pérez mientras se está investigando. Acá han habido responsabilidades políticas, acá tanto los partidos como el gobierno no nos tomamos esto a la chacota y yo no creo que nos tengan que dar una medalla porque no toleremos hechos que eventualmente sean un delito o eventualmente sean corrupción en nuestras filas. Creo que es creo que es el mínimo, pero nadie podría decir que este gobierno no quiere establecer responsabilidades y no quiere que se sepa la verdad, porque se han tomado todas las acciones para que la ciudadanía tenga estos antecedentes y para efectivamente estar a la altura de la confianza que da la ciudadanía, que no espera
que se defrauden por este tipo de hechos tan lamentables. Pero nadie podría decir que aquí no hay responsabilidades políticas. Bien, diputada Mile Schneider, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Frecia. Un gusto. Hasta pronto.